Hola, bienvenidos a otro video de esta serie de videos de biología celular. Hoy vamos a hablar de la glucosa. La glucosa es una molécula muy importante porque es la principal fuente de energía para los trabajos celulares. ¿Cuáles son los trabajos que tiene la célula? Bueno, tiene, por ejemplo, trabajos químicos, de transporte, de movimiento muscular, por ejemplo. Todos esos trabajos necesitan a la glucosa como fuente de energía. En realidad lo que usa las células es ATP, pero el ATP se sintetiza a partir de la molécula de la glucosa, ¿sí? A partir de ella se sintetizan. Por ejemplo, la glucosa es esto que sintetizan las plantas después de hacer la fotosíntesis, ¿sí? Nosotros lo consumimos y esta glucosa cuando se convierte en ATP es la moneda de la célula, digamos, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si nosotros estamos consumiendo una Maruchan, por ejemplo. No son mini pedacitos de Maruchan los que le dan energía a la célula, ¿verdad? Claro que no. Tenemos que tomar de allí, por ejemplo, tomamos la glucosa y a partir de allí sintetizamos el ATP. Si nosotros quisiéramos usar otra fuente de energía para los trabajos celulares, no se puede, ¿sí? No porque no sea energía, sino porque no es la energía en la forma que la requerimos. Por ejemplo, si ustedes van al Oxxo y se comen una Maruchan y quieren pagar con yenes, ¿qué les va a decir el de la tienda? Bueno, les va a decir que ese no es la moneda que se usa aquí, ¿verdad? Aquí se usa el peso. Y no es que los yenes no sean dinero, ¿verdad? Pero no es el dinero que nosotros utilizamos aquí en este país. Entonces tenemos que usar, si queremos hacer trabajos celulares, tenemos que pagar con esta moneda que es el ATP. Y el ATP se sintetiza a partir de la molécula de la glucosa. La glucosa también es muy importante porque es necesaria para el funcionamiento del cerebro, ¿sí? El cerebro necesita la glucosa y si no hay glucosa, pues el cerebro no puede funcionar de manera correcta. Ahora, no sé si alguna vez han escuchado esto de que a veces la gente dice que, ay, tengo el azúcar alta en la sangre. Bueno, en realidad a ese azúcar al que se refieren es la glucosa, ¿sí? Entonces hay una hormona que es la insulina que se encarga de, cuando los niveles de glucosa en sangre están muy altos, por ejemplo después de que comemos, la mete a la célula para que adentro de la célula se empiece a convertir en ATP y para mantener los niveles normales de glucosa en sangre. Entonces vamos a empezar con esta primera molécula. Aquí podemos ver como cualquier carbohidrato que la glucosa tiene un grupo carbonilo, ¿sí? Y como el grupo carbonilo está en un extremo, esto quiere decir que la glucosa es un aldehído, ¿sale? Bueno, el carbono que está aquí cerca de donde está el grupo carbonilo, este carbono que pertenece aquí, este es el carbono 1, el que sigue es el carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6, ¿sí? Como se fijan, cada carbono se puede unir con otros 4 átomos, ¿sí? Para que esté, digamos, estable. Entonces se va a unir con otros 4 y así es como lo vamos a ver. Pero la conformación más común no es esta, sino es la conformación cíclica, ¿sí? Que son estas que estamos viendo abajo, por ejemplo. Y entonces, ¿cómo queda esta numeración cuando está en forma cíclica? Bueno, aquí tenemos siempre un oxígeno. Aquí tenemos el carbono 1', 2', 3', 4', 5' y el 6'. Así es como se enumeran y es lo que significan, ¿sí? Quiere decir que este carbono que está aquí es este carbono que está acá. Muy bien. Bueno, ahora vamos a hablar de la síntesis por deshidratación, que es la forma en que estas glucosas se pueden unir, ¿sí? Para formar cadenas largas. Estas glucosas generalmente pueden formar cadenas muy largas y, bueno, son bastante estables. Entonces aquí tenemos, aquí abajo, 2 glucosas, ¿sí? Cada una de estas, glucosa 1, glucosa 2. Son 2 glucosas y las vamos a unir. La forma en que las unimos es una síntesis por deshidratación. ¿Qué quiere decir deshidratación? Pues que vamos a quitar un agua, ¿sí? Y el agua es H2O. Vamos a quitar esta y aquí va a salir
una molécula de agua. Y entonces nos vamos para acá y lo que nos va a quedar, si se fijan, es una maltosa, ¿sí? ¿Qué es una maltosa? Una maltosa es una molécula compuesta, un disacárido compuesto por 2 moléculas de glucosa, ¿sí? Más una molécula de agua que salió. Ajá. Ahora, bueno, ¿qué pasa si yo quiero revertir esto? Si yo quiero revertir esto, vuelvo a meter esta agua aquí en un proceso que se llama hidrólisis. Lisis quiere decir cortar, hidro quiere decir agua. Entonces, al meter yo aquí una molécula de agua, me va a quedar otra vez como estaba antes, ¿sí? Y entonces me va a quedar esto de la forma original que estaba acá. Y básicamente eso es, chicos, la síntesis por deshidratación y la hidrólisis. Espero que les haya servido este video y vamos a hablar más sobre la glucosa y el ATP en videos posteriores. Hasta luego.